Muy buenas noches, acá de San José, Costa Rica, estoy a la orden. Bueno, lo primero que ha dicho los seguidores de Perú Posible es que el titular de crhoy.com fue tendencioso y manipulador porque a Alejandro Toledo no le han encontrado nada, ¿no? Y que se trata de unas empresas de otras personas. ¿Qué piensa sobre ese tema? Bueno, no, lo que pienso es lo que simplemente salió publicado, que el dinero, pues, según la Fiscalía en Costa Rica, que fue condenado, pertenece a una sociedad anónima que estaría vinculada con el caso de Alejandro Toledo. En ningún momento se dijo que fuera una cuenta o dinero de él, se dijo que era una sociedad vinculada con el caso que se investiga en torno al señor Alejandro Toledo. En dado caso, hemos confirmado que se trata de una sociedad que no es Ecoteva Consulting Group, como todo el mundo pensaba. Más bien es una sociedad que tiene vínculos comerciales con Ecoteva y que fue constituida en el año 2006. Y cuando fue constituida, el presidente era el señor Abraham Dom, que fue jefe de seguridad del señor Alejandro Toledo durante su gobierno en Perú. Además de eso, actualmente el presidente de esa sociedad, después de un cambio que se hizo, es el señor David Sailan, que es el apoderado y mano derecha del señor Joseph Maiman, amigo muy cercano también de don Alejandro Toledo. Entonces es parte de lo que hemos publicado, simplemente hechos, simplemente informaciones que ha generado la Fiscalía acá en Costa Rica, y que en ningún momento hemos dicho que la cuenta pues estuviera a nombre de él, ni mucho menos, pero la información es que simplemente la cuenta estaba a nombre de una sociedad anónima que fue constituida acá y que está vinculada con el caso por el cual a él se le investiga. Así es. Vamos a hacer un repaso de lo que se ha publicado hoy para el público peruano. Lo que tenemos es la famosa empresa Ecoteva Consulting, cuya presidenta fue la señora Eva Frenenburg, la suegra de Alejandro Toledo. En esa empresa, luego ella es sustituida por el señor Savi Salit, y eso es lo que tenemos de información. Pero luego se descubre es Savi Sailan. Luego se descubre en esta investigación de la Fiscalía costarricense otra empresa que se llama Ecostate Consulting. Esta Ecostate Consulting se constituye el 2006. ¿Quiénes son los miembros de Ecostate Consulting? Bueno, como le decía anteriormente, cuando se constituyó, el presidente era el señor Abraham Dom, que como ustedes me imagino conocen, él fue jefe de seguridad del señor Toledo, incluso tiene más de 10 movimientos migratorios, ingresos a Costa Rica. De hecho, los movimientos migratorios de él coinciden con visitas de Alejandro Toledo también acá. Debo indicarle que posteriormente el otro miembro de esta sociedad que pasó a ser presidente es el señor David Sailan, también con ingresos a Costa Rica y cercano al señor Toledo. Hay un abogado de apellido Goldstein que es la persona que constituye estas sociedades, y como parte de una información que sacaremos mañana en crhoy.com, hemos conversado con dos miembros de esta sociedad quienes aseguran que desconocían que pertenecían a esta sociedad anónima. Es decir, se da un fenómeno similar al que se dio al inicio con Ecoteva Consulting Group, en el que eran parte de una sociedad anónima, un guarda de seguridad y también una empleada doméstica. En este caso se trata de un mensajero y también de un abogado que trabajó para la firma de precisamente ese señor Goldstein, pero que desconocía totalmente. Es más, yo le acabo de dar la noticia hace algunos minutos de que él pertenecía a esa sociedad anónima. Desconocían totalmente pertenecer a esa junta directiva. Muy bien, entonces Abraham Danón, más conocido en Perú como Avi Danón, jefe de seguridad durante todo el gobierno de Alejandro Toledo, constituye el 23 de noviembre del 2006 una empresa en Costa Rica de la cual es presidente, con dos personas, igual mensajero, conserje, empleado, abogado que pasó por ahí, no sabía nada. Esa sociedad luego es asumida en su presidenta por Savi Sailan, que es la misma persona que asume la presidencia de Ecoteva. Hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto, señor Sánchez? Esa es la historia. Es correcto. Bueno, la tercera empresa tiene un nombre muy curioso. Se llama Quality Cleaners. Quality Cleaners. Cleaners alude a lavandería. Es una empresa constituida en el año 2000. ¿Quiénes conforman Quality Cleaners? Bueno, esta sociedad Quality, lo que hemos informado también es que bueno, es liderada por el señor David Sailan, también aparece como abogado el señor Goldstein,
pero ya ahí cambian los nombres de los otros miembros. A esas personas no las hemos investigado aún. Sin embargo, esta sociedad que se funda en el 2000 ya tiene 2 periodos de no pagar los impuestos correspondientes para poder estar inscrita y activa. Entonces es una sociedad que prácticamente no podría utilizarse para transferencias bancarias ni ningún otro tipo de situación, puesto que ya tiene 2 años prácticamente de no pagar los impuestos. Entonces, por lo tanto, las baterías estaría inactiva. Está inactiva, inactiva. Y Xavi Sailán se conoce como una persona de confianza del señor Mayman. ¿El señor Mayman figura en alguna de las constituciones de estas empresas? El señor Mayman hasta el momento no figura. Hasta el momento la presunción que hay es que, bueno, es su mano derecha, ¿verdad? El señor Xavi Sailán. Así es. Entonces lo que tenemos es un conjunto de empresas no constituidas por el señor Mayman. Se supone que el dinero, según lo declarado por Alejandro Toledo, es del señor Mayman. Empresas administradas por el señor Xavi Sailán y constituidas también por el señor Abraham Danón, Avi Danón, la persona de absoluta confianza en su seguridad personal de Alejandro Toledo, y Ecoteva, donde está su suegra. ¿Qué novedades tenemos en la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos en Costa Rica? ¿Qué más ellos han podido averiguar en cuanto a transferencias? Bueno, en cuanto a transferencias, entenderán que se trata de una investigación muy privada por el asunto de ser cuestiones de transferencias financieras. Entonces, en cuanto a eso, es muy difícil obtener información oficial con respecto a ese tipo de temas. Lo que sí le puedo decir es que la Fiscalía informó que si bien hay una solicitud de asistencia penal por parte de Perú, la Fiscalía de Costa Rica está abriendo una investigación por legitimación de capitales de oficio a raíz de publicaciones de la prensa aquí en nuestro país. Entonces, se está abriendo una investigación de oficio por todo este caso de los dineros que han sido transferidos de una cuenta bancaria con gran cantidad de dinero, y esta investigación es una investigación abierta cuyos principales ahorita investigados son los titulares de esa cuenta, que se ha dicho, que ha confirmado que son la suegra del señor Alejandro Toledo, doña Eva Fernenbuch, también el señor Abraham Danón y también el señor Xavi Sailán. Esas son las 3 personas que en este momento están siendo investigadas por todo este caso. Eso no quiere decir que sean las únicas. La investigación podría ampliarse perfectamente. Bueno, acá además tenemos asuntos sobre el movimiento migratorio del señor Danón que son preocupantes. Él comenzó a viajar a Costa Rica en febrero del 2004 y ha viajado 11 veces hasta marzo del 2013. De estas, en 11 oportunidades ingresó en vuelo privado. ¿Vuelos privados en un jet personal? El señor Abraham Danón no era un hombre rico. ¿Tenemos alguna información sobre la procedencia de estos vuelos privados? Bueno, no, cuando me dan el dato, esa es información que se maneja a nivel privado, el número de matrícula del avión. Lo único que puedo saber yo y al único que puedo tener acceso es precisamente a si el vuelo es privado o comercial. No tengo acceso a poder saber si el número de matrícula para determinar a quién le pertenece el avión. Lo que sí le puedo confirmar es que esos 11 viajes fueron en vuelos privados. Así es. Bueno, hay que preguntar cómo el señor Abraham Danón se maneja por el mundo en vuelos privados. Ahora, Alejandro Toledo entró entre el 18 y el 21 de enero del año pasado a Costa Rica en las mismas fechas que estaba Abraham Danón, 2 días antes de que Ecoteva Consulting Group se constituya. Es correcto. Toledo podrá decir que eso es una coincidencia, ¿no? Entre el 18 y el 21 de enero del 2012, ambos tienen la misma entrada y la misma salida del país. Y posteriormente, en noviembre del 2012, el señor Abraham ingresa el 14 de noviembre del 2012 a Costa Rica. Un día después ingresan el señor Alejandro Toledo y su esposa, y al día siguiente, el 16, los 3 salen del país. O sea, en esta fecha, del 18 al 21 de enero, Alejandro Toledo fue con su esposa. No. En ese momento solo tenemos ingreso de Alejandro Toledo. En enero del 2002 solo tenemos ingreso de Alejandro Toledo. Nos dicen acá, nos están dando una información, por favor, ¿están pidiendo la Fiscalía de Costa Rica alguna medida contra Alejandro Toledo? No, hasta el momento
No, el asunto con esta investigación acá apenas inicia. Apenas inicia, está en el asunto de preparación de prueba, en el asunto de recolección de pruebas, recolección de indicios, como ya lo vimos, el congelamiento de cuentas bancarias. Entonces es una situación, eso no podría ser que más adelante en esta investigación se requiera la presencia del señor aquí. No digo que como investigado, inclusive puede ser como testigo. Así es. Exactamente, no necesariamente tiene que ser como investigado. Igualmente podrían llamar al señor Maiman, al señor Sailán. Aún el asunto es muy prematuro como para determinar en qué momento podrían ser llamados o si podrían ser llamados. No hay ninguna medida todavía contra ninguna de estas personas. Lo mismo está pasando ciertamente en el Perú. Una pregunta más, señor Sánchez. La señora Eva Fernburg, cuando va a Costa Rica, ¿coincide con quién de las fechas que ustedes manejan? La señora Eva Fernburg, si no me equivoco, coincide con el señor Toledo en uno de sus viajes. Nada más que con él. No podría precisarle en este momento. No se lo voy a confirmar porque no tengo el documento a mano. Es una información que ya sacamos, creo que la semana pasada, pero no lo tengo a mano. Pero ella coincide, no recuerdo en este momento con cuál de estas personas. Ok, ahora, para que quede claro, ninguno de estos personajes, el señor Maiman, el señor Sabi Sailán, el señor Danón, son residentes de Costa Rica. No. Ninguno. No, ellos no tienen ningún estatus migratorio acá en el país. No tienen estatus migratorio en el país, así es. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Álvaro Sánchez, que está siguiendo este caso, así minuto a minuto, desde Costa Rica para crhoy.com. Que es una publicación seria. El señor Taís en el Perú ha dicho que no es una publicación seria, sí lo es, porque está siguiendo paso a paso la información sobre este caso que es tan importante. Álvaro, una pregunta final, si todavía estás en la línea. ¿Hay un funcionario del Scotiabank que está relacionado con la vicepresidencia de Costa Rica? Sí, eso es un asunto, vamos a ver, es un asunto delicado porque no hay cómo probar esa situación. El asunto es así: el señor Luis Lieberman es vicepresidente de la República. Él, pues, en algún momento fue gerente en primera instancia de Interfin, que fue como se llamó en primera instancia Scotiabank, después pasó de nuevo a ser Scotiabank. Él fue gerente y funcionario de esa entidad. Sin embargo, yo lo entrevisté, la única entrevista que ha dado fue con nosotros, y él negó rotundamente alguna relación comercial, incluso de amistad, con el señor Toledo. El señor Toledo lo visitó, pero el señor Toledo lo visitó. ¿El señor Toledo lo visitó en su viaje a Costa Rica? Sí, lo citó como que tuvieron una reunión, una cena por parte de la comunidad judía aquí en Costa Rica, que efectivamente se dio esa reunión, pero no hay ninguna prueba contundente que nos diga de que el señor Luis Lieberman le haya colaborado comercialmente cuando él fue gerente del banco o cosa por el estilo. Aún no hay pruebas, no hay algo muy determinante para poder comprobar una situación así. Ahora, hay una cosa curiosa, ¿es un hijo o una hija del vicepresidente que recientemente se casó en Lima? Sí, les cuento, efectivamente fue el señor Sergio Lieberman, quien es un banquero que vive en Nueva York. Se casó recientemente efectivamente en Lima, y a raíz precisamente de ese matrimonio se dio una situación que por supuesto también destapamos aquí en crhoy.com, y fue del viaje de la presidenta Chinchilla en un avión privado a Perú a participar de esa boda. Precisamente ella viajó en un avión que le prestó una empresa supuestamente petrolera, que terminó siendo un avión de una persona relacionada con el narcotráfico en Colombia. Entonces esa situación provocó incluso la salida de 3 personeros de gobierno acá en Costa Rica, incluido el SAR antidrogas, que es uno de los personajes más importantes acá en el país debido a toda la situación de narcotráfico. ¿Qué tal enredo, Álvaro Sánchez? Creo que usted está jalando la pita y debajo de la alfombra va a salir el león. Muchas gracias por estar con nosotros.